Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias, Elena, por supuesto. Muchísimas gracias a la organización, INCIBE. Es un gran placer para nosotros como ISMS Forum pues poder tener cabida, un espacio en este evento de gran referencia, ¿no? para todos, y que además creo que tiene aúna tanto la parte de profesionales de la seguridad, CISOs, organizaciones que representan esta figura, este rol profesional, como otra gama de profesionales, mandos intermedios, operadores técnicos, etcétera. Entonces yo creo que es una gran labor la que se está haciendo y nosotros pues no solo estamos encantados de seguir o continuar esta colaboración, sino que además hemos tenido el placer de aumentarla, ¿no? De cómo se incrementa cada año. Entonces, bueno, mi más sincero agradecimiento a los compañeros de INCIBE por este espacio, por este tiempo. Bueno, como bien comentaba, ¿no? Elena, nos ocupa hoy algo que todos tenemos en mente, pero cuánto lo cuidamos o de qué manera lo estamos tratando en nuestras empresas, ¿no? Es el factor humano, ¿no? Human factor, o como queramos denominarlo. Tradicionalmente, pues todos lo sabéis, creo que esto queda poco por decir, pues la ciberseguridad eran máquinas que hablaban con máquinas, la ciberseguridad estaba centrada en procesos, en tecnologías, y quizás pues no teníamos tanto en cuenta ese factor humano que ahora, con el tiempo, pues nos hemos ido dando cuenta, ¿no? El nivel de madurez aumenta, nosotros al factor humano le vamos dando cada vez más capacidad, hasta tal punto en el que ya comentaba también Elena en la introducción, muchos decimos que, bueno, que en este caso pues la identidad es el nuevo perímetro, ¿no? Yo creo que todos hemos visto dos procedimientos, dos procesos que han ido sucediéndose en el tiempo y que nos han dejado claro la importancia de este factor humano, ¿no? Uno de ellos es, bueno, pues aquí tengo algunos ejemplos, ¿no? Antes estábamos hablando siempre de DOS, en fin, cualquier tipo de hacking, malware, vulnerabilidades, mientras que teníamos en mente siempre la parte de disponibilidad, confidencialidad, integridad, pero teníamos poco en cuenta que al final hay una persona detrás, hay una entidad que hacía clic en ese enlace famoso y que nos llevaba pues ese ransom detrás y ya a partir de ahí pues todo lo que se puede desenlazar, ¿no? Sin embargo, bueno, pues lógicamente con un contexto como el actual, sufrimos una pandemia, tenemos una situación diferente, todos nos enfrentamos a esto, creo que esto ya, ¿no? Es 2020-2021, ahora el siguiente paso, ¿cuál es? Nos encontramos con una transformación digital muy acelerada, nos encontramos en un momento en el que la identidad cobra mucho más relevancia, nos encontramos en un momento en el que ya no solo nuestra superficie de ataque es lo que decíamos antes, ¿no? Máquinas, sino que ahora tenemos mucho más, y esa exposición prolongada o extendida en la nube pues nos deja lógicamente unos nuevos riesgos inherentes, ¿no? Y bueno, pues lógicamente desde la asociación, desde la propia ISMS Forum, pues nosotros estamos haciendo grandes avances, retos para que esto se tenga en cuenta con formación, con certificación, tanto oficial como propias o muy especializadas. Y vamos cada día trabajando, pues precisamente, pues ayer mismo veníamos de un evento en Valencia para contar cómo de importante es trasladar a la alta dirección las preocupaciones. Somos personas que trabajamos para personas y entonces tenemos que centrar en ello pues parte de nuestros activos, ¿no? Y no solo la información. Bueno, estamos simplemente abriendo creo que una nueva etapa en la que vamos a poder bueno, pues considerar que la persona es el centro de atención para la ciberseguridad, cuando hasta la fecha pues no era así, ¿no? Lo teníamos un poquito más descuidado. Y para ello, pues como han comentado, nos acompaña un panel que creo que es vamos, de lujo, ¿no? Además, debo decir que no es casualidad que nos acompañen 4 telcos, probablemente hay más, pero son 4, quizás las 4 telcos más representativas y que ahora nos van a contar también por qué no es casualidad que sean ellos, ¿no? Porque además hablamos de personas, pero personas usuarios, empleados, pero hablamos de personas clientes que se enfrentan a esto. Y muchas veces, insisto, en esas etapas nos hemos dejado a un lado, quizá por otras prioridades simplemente, pues a uno de estos factores, ¿no? Bueno, deciros que en este sentido vamos a empezar a hablar del riesgo y para ello, bueno, pues nuestro compañero José Ramón Moleón pues nos va a hablar de cuál es el papel que el factor humano refleja en este riesgo, ¿no? Constituye en este mismo concepto de riesgo. José Ramón. Buenas tardes a todos. Gracias por invitarme a compartir con vosotros las experiencias que tenemos, gracias a INCIBE. Y bueno, el factor humano en el riesgo. Bueno, lo has comentado tú al principio, Dani. Estamos hablando de 3 partes. Es la tecnología, que siempre ha sido intrínseca a la ciberseguridad, los procesos y ahora cobra mayor importancia las personas. Las personas se han convertido en una parte muy importante de toda la parte de ciberseguridad por un motivo muy concreto. Han empezado a utilizar la tecnología. Entonces, las personas son una parte más del riesgo cuando analizamos los riesgos, pero tanto
a nivel perjudicial, me refiero a que alguien pueda cometer un error, alguien pueda darle, como tú decías, darle un clic, pero también como una parte positiva. Y la parte positiva es que nos puede ayudar a detectar, nos puede avisar, puede hacer el trabajo que hacen algunos dispositivos de tecnología. Con lo cual, cuando hacemos el análisis de riesgos, que vemos cuál sería el impacto, nos ayuda mucho a trabajar en la probabilidad de que ese impacto se materialice. Todos conocemos, hablamos del riesgo y el impacto que pueda tener, que es la probabilidad el riesgo es el impacto por la probabilidad, y lo que estamos viendo es que con los usuarios son parte de que ese impacto que pueda tener la empresa se materialice, tanto de forma negativa como de forma positiva. ¿Qué más cosas podemos decir? Una de las cosas, como has comentado tú, aparte de la pandemia, es que hay que tener en cuenta los usuarios que tenemos o los clientes que tenemos. No todos los clientes son clientes tecnológicos, no todo el mundo, cuando tú haces una aplicación de clientes tecnológica para automatizar, digitalizarnos, no todos tienen las mismas capacidades, no todos tienen el mismo potencial. Con lo cual, cuando se hace este análisis de riesgos, tienes que tener en cuenta quiénes son tus usuarios, quiénes son tus clientes, para poder tener en cuenta ese riesgo asociado. Va intrínseco. Entonces, ¿por qué? Porque en unos casos puedes poner medidas que te protejan de un mal uso que haga tanto un empleado como un usuario, con medidas compensatorias. Entonces, como te digo, el riesgo está asociado a las personas. Siempre los incidentes no solamente son o tecnológicos o de proceso o de personas, sino que es una combinación de acontecimientos, porque tú comentabas, oye, le ha dado el clic. Digo, sí, pero le ha dado el clic, pero previamente ha llegado el correo, y si le da clic, el antivirus, o no hay antivirus, o no hay XDR, que está ahora de moda, o hay uno y no funciona. Con lo cual, al final, tienes que tenerlo en cuenta en tu análisis de riesgos, tanto positiva como negativamente. Para eso tienes que conocer a las personas igual que conoces la tecnología, ¿vale? Y tenerlo en cuenta, es el principal factor a tenerlo ahora mismo. Sí, me gustaría sobre todo, pues, para ahondar un poquito más, vamos con Julia, ¿qué ocurre cuando sois organizaciones en las que tenéis esos diferentes tipos de usuarios o perfiles, podemos decir, con diferentes tipos de concienciación, sensibilización, que no es un único usuario al que proteger, que no es como decíamos antes, un perímetro, sino que al final esto es algo más abierto, y por tanto el concepto de riesgo ahí, ¿cómo lo estáis manejando? Bueno, hay una parte en la que estaba comentando José Ramón, y es curioso que a día de hoy hay un ataque de ransomware cada 11 segundos, o sea, somos objetivo, en el que esos agujeros se basan en ese email que puede recibir un usuario, que probablemente los que nos dedicamos a la seguridad, el phishing lo tenemos como que identificamos muy bien cuando es phishing, ¿no? Y decimos, es imposible caer en esto, ¿cómo es posible que hayas caído? Pero esa ingeniería social cada vez va más lejos, y es difícil que tanto los empleados como los clientes identifiquen muchas veces lo que los especialistas interpretamos que es un phishing, ¿no? Pero, como bien decía también, después hay vulnerabilidades en las que por una mala configuración o porque no hemos actualizado un software, también podemos llegar ahí a situaciones de ese riesgo que es el ransomware, o lo que estábamos muy acostumbrados en los mundos técnicos a dar acceso a todos para todo, porque por eficiencias y sinergias es más fácil el tener acceso y no tener que solicitarlo después, ¿no? Entonces, eso que me estás preguntando de los diferentes roles, la situación es que cuando nos ponemos en este lado de seguridad, por cierto, todos en el mismo lado de seguridad, hemos comido juntos, porque tenemos muy claro cuál es el enemigo, ¿no? Que está afuera, ¿no? Que has dicho así algo de las telcos, pues claro que sí, ¿no? Al final tenemos las mismas, identificamos las mismas carencias, y es cómo apoyamos a esos empleados que tienen que identificar en un momento dado que pueden ser parte de la cadena para esa vulnerabilidad. Y por supuesto estoy con José Ramón, que los de seguridad también tenemos mucho que hacer, no dejar todo en manos del empleado, ¿no? O el usuario, o también cómo ayudamos al cliente, ¿no? Entonces, pues bueno, la valoración del riesgo está en cuáles son tus puntos más débiles, pero también cuáles son los que tú tienes que implementar para que esas dos medidas neutralicen el riesgo al máximo posible. Quedo con algo que comentabas, Julia, y es que comentabas que cada vez las campañas de phishing son más sofisticadas, sí, ¿no? Ingeniería social detrás, hay una
perfección. Yo creo que todos recordamos hace unos años que nos llegaba aquel correo de phishing mal escrito o mal traducido y que yo creo que era bastante fácilmente reconocible, ¿no? Teníamos unos criterios muy claros. Una vez que saltan ciertas reglas y nos llegan al correo y no entran de otra manera, ahora vemos que son tan buenos, en el sentido de que son tan exactos y tan precisos, que muchos de los que estamos aquí sentados y nos dedicamos a esto, probablemente en nuestro entorno personal también hemos sido objetivos o seremos objetivo de un ataque de phishing, ¿no? Y tendremos que lidiar con este tipo de problemas. Es un poco por extender las preguntas al resto de compañeros. Un poco la consideración, Idoia, es cómo hacer frente al factor humano cuando además tenemos esos dos niveles, vamos a decir, de dos velocidades diferentes, ¿no? La de organizaciones que trabajan esto cada vez más y que consiguen campañas totalmente sofisticadas, perfectas, diría yo, con públicos heterogéneos, con presupuestos limitados y sobre todo lo que, me permito leerlo, ¿no? Las personas somos el punto más débil y yo sé que alguno me va a decir, creo que no, pero bueno, somos el punto más débil de la cadena. ¿Qué opinas? Bueno, primero creo que la tecnología, ¿vale?, ha mejorado mucho últimamente de forma que nos ayude a identificar posibles correos maliciosos, peligros que pueden llegar a todos los niveles, ¿no? Creo que también cada vez hay más empresas que han implantado tecnologías que ayudan como tal a eso, pero también es cierto que ninguna tecnología es infalible y por lo tanto hace falta el factor humano, que es el decisivo, el que puede en determinados momentos darle a un clic o no darle a un clic, ¿no? Entonces, fundamental, pues concienciación y las normas yo creo que básicas, y en función de la organización se pueden aplicar de formas diferentes. Es cierto que en organizaciones más pequeñas es necesario que sea el propio usuario el que actúe con precaución, sea consciente de que realmente no existen chollos, no actúe de forma impulsiva, ¿no?, cuando recibe un correo electrónico, porque igual no tiene medios como para poder asegurar pues si un correo es adecuado o no. En organizaciones más grandes sí es cierto que puedes contar pues con más servicios especializados que te pueden indicar si un correo es adecuado o no es adecuado, ¿no? Lo que creo que también es fundamental es un clima de confianza entre las áreas, entre los empleados, los usuarios de cada uno de los sistemas y las áreas de ciberseguridad, de TI, en función del tamaño de la organización, como para poder plantear cualquier pregunta, cualquier duda, obtener una respuesta también a ese nivel que te dé confianza, ¿no?, y que no exista cierto miedo, llamémosle así, por parte de las personas a la hora de poder hacer consultas o poder plantear si, oye, este correo puede significar algún tipo de peligro, ¿no? Entonces, creo que a veces nos ven también un poco con una doble faceta, ¿no?, un poco más, llamémosle, controladora, o de determinar un poco si el uso que estoy haciendo de los sistemas, etcétera, es el adecuado, ¿no? Y eso a veces va un poco contra esta otra función. Entonces, creo que es cuestión de equilibrar un poco las funciones y las responsabilidades, ¿no? Y luego, creo que son fundamentales las personas, por supuesto, pero también los procedimientos, y lo decía antes José Ramón, ¿no? Por supuesto que para determinadas incidencias o fraudes que me pueden llegar, del tipo fraude del CEO, que me puede llegar por correo electrónico, por SMS, WhatsApp, cada vez hay más tecnologías, ¿no?, que usan también para este tipo de temas, ¿no? Es fundamental tener unos procesos que intenten un poco dividir entre distintas personas, ¿no?, y que si una, por lo que sea, realmente ha picado, por llamarlo de una forma clara, ¿no?, pues haya otra persona que sea la que pueda descubrir eso y no genere pues un fraude, ¿no?, a la organización. Entonces, creo que las personas son fundamentales. Creo que efectivamente existe el riesgo de que realmente se equivoquen, ¿vale? Pero creo que también, por supuesto, que son claves en cuanto a que son los que pueden avisar, informar o resolver incidentes ya en un plan de respuesta a incidentes más establecido, ¿no? Según lo que comentas, me viene a la mente, ¿no? Nosotros en la asociación y SMS Forum tenemos un proyecto de gestión de cibercrisis que además colideramos junto al Departamento de Seguridad Nacional, en el que cada año lo que hacemos es un benchmarking de empresas que deciden pues enfrentarse a una gamificación concreta donde ponemos y puntuamos, un scoring, evaluamos también cualitativamente cada decisión para conocer cuál es la más acertada, cuál no es, y por tanto entrenar ese concepto de ciberresiliencia, ¿no?, que todos yo creo que hemos escuchado muchas veces, hemos comentado muchas veces, pero que la puesta en práctica es difícil. Al final, ¿y quién lo organiza y de qué manera, ¿no? Bueno, pues esto se ha trabajado bastante. Entonces,
esto viene al hilo de la pregunta que le voy a hacer a nuestra compañera Laura, ¿no? ¿Cuánto de importante consideras que es este entrenamiento? Es decir, somos personas, conocemos, aprendemos y, por tanto, ¿de qué manera después actuamos? Bueno, yo creo que la importancia viene determinada por el riesgo. Habéis hecho varios comentarios sobre el tema y antes en la comida estábamos hablando de que hay varias estadísticas de que más del 90% de los ciberataques tienen algún componente de ingeniería social, de phishing detrás de ellos. Lo estamos viendo en ataques sencillos y en ataques complejos, muchas veces ataques complicados que llevan meses. En algún momento de ese ataque se ha producido algún elemento de ingeniería social, vamos a decir, ¿no? De phishing o de algo similar, o una llamada, algo por el estilo, con lo cual eso pone de relevancia que el factor humano es súper importante porque a los atacantes les funciona, porque al final están aprovechando eso para efectuar su ataque. Entonces, yo creo que la aproximación no es tanto decirle a la gente que son el eslabón más débil, sino más bien al contrario, empoderarles, ¿no? Precisamente ellos tienen el poder de poder en un momento dado detener un ataque, o al menos si son conscientes de que han participado de alguna manera porque han puesto unas credenciales, han clicado un correo que a lo mejor no deberían o lo que sea, que lo reporten rápido, porque su participación, su papel en tratar de evitar el incidente o de mitigarlo cuando el incidente se está produciendo es clave. Decíais antes que los correos de phishing se están sofisticando mucho y estoy de acuerdo. O sea, a mí misma a veces correos que le pueden llegar a gente de mi organización, digo, bueno, es difícil un día que estás acelerado, que estás estresado, ser capaz de darte cuenta que este correo es ilegítimo, ¿no? Entonces, creo que también tenemos que dejar de criminalizar a la gente que clica a lo mejor o que pica en los phishing, porque la realidad es que son difíciles hoy en día los buenos phishing, los que no paran la tecnología, ¿no? Que ya es verdad que para el 90% también del spam que llega a las plataformas de correo, pero ese porcentaje que no para la tecnología es porque realmente es difícil de detectar para una máquina y también lo es para un humano, ¿no? Entonces creo que tenemos que intentar no criminalizar o no entrar en un juego de investigar ahí con el foco a la persona que ha cometido un error, sino tratar de oye, que se sienta cómoda reportándolo para que reporten rápido, reporten lo máximo posible y nos ayuden a mitigar el incidente y que entiendan que esto es parte, por desgracia, del ciclo de muchos incidentes que estamos viviendo en muchas organizaciones. Pues al hilo de esto, José Ramón, te quería preguntar qué va antes, ¿no? El riesgo, la amenaza, el usuario que no está entrenado, la infraestructura que no es adecuada. ¿Cómo podemos clasificar esto? Vale, lo primero de todo es el usuario y, como decía al principio, los conocimientos que tiene. Lo siguiente es la amenaza, lo que han detectado los atacantes. Antes, pues bueno, atacaban frontalmente a una organización, luego se dieron cuenta de que la organización estaba bien defendida y se iban a la cadena de suministro, y ahora se han dado cuenta del que está desprotegido es el usuario, con lo cual se están yendo a atacar al usuario, pero no en la parte profesional del usuario, sino ya están teniéndolo como objetivo de ataque. O sea, estudian su vida personal, muchos de ellos ponen su actividad en LinkedIn, que se convierte, pues bueno, si alguien quiere atacar una compañía determinada y saber quién está administrando los sistemas, qué tipo de sistemas se está haciendo, con lo cual se ha convertido, al fin y al cabo, en un vector de ataque para que un tercero nos pueda hacer daño, ¿vale? Porque ese es el tema, y lo que nos toca es, sobre todo, proteger la identidad, porque al final lo que hacen los atacantes, lo que quieren o lo que buscan de este usuario es que les pase su identidad. Con lo cual, ¿qué va antes el huevo de la gallina? Para mí es saber los usuarios que tienes, que esos usuarios estén formados acorde a las funciones que tienen, que sepan los riesgos que pueden tener, que va a haber gente que si tú pones en el perfil de LinkedIn toda esa función, te van a intentar atacar porque, como habéis comentado, cada vez son más sofisticados y es una vía de ataque que no está protegida, y concienciación. Y luego, lo último, tener en cuenta en tus procesos y cuando diseñas las aplicaciones de que el error humano se puede cometer, que pueden robar una credencial, con lo cual poner medidas técnicas adecuadas para proteger ese error que pueda cometer uno de nuestros clientes o usuarios. Se ha hablado de dos cosas, yo creo que son clave, ¿no? Una de ellas, si nos da tiempo hablamos, porque no estaba previsto, que es cadena de suministro, ese dolor de cabeza que muchos, ¿no? tenemos, y el otro es la identidad. Y entonces, pues aprovecho y lo enlazo con nuestra compañera Julia. Cuando hablamos de identidad, ¿cómo podemos saber o controlar que el usuario es quien dice ser? ¿Cómo nos aseguramos de esto? Complicado, ¿no? Por eso que comentábamos, en función
de lo que seamos capaces de ir implementando a más, ¿no? O sea, lo fácil es que si trabajas en una empresa y estás presencialmente, pues ya tienes que entrar por un entorno, ya te conocen, ya te conectas en una conexión. Si vas a una tienda a comprar algo, ya está la persona, ya habla, ¿no?, con alguien en la tienda, pero cada vez estamos más en el mundo digital. Estamos yendo a ese mundo virtual en el que mezclamos mucho la parte física y la parte digital, ¿no? Y entonces decíamos, bueno, pues inicialmente algo que sabes. Venga, ¿no? La primera parte es el algo que sabes, que ya no es suficiente y es algo que tú ya tienes. Ya empezamos a mezclar y en los empleados probablemente todos utilizamos los OTP, los segundos factores de autenticación, esta parte que está implementada cada vez en más procesos de cualquier compañía, ¿no? Aunque cuando estábamos hablando, me estaba viendo de que estamos hablando aquí los que trabajamos en grandes empresas. Esta mañana se decía, KitKat, que solo el 26% de las pymes han solicitado en el kit digital la parte de ciberseguridad. Entonces, si nos estamos dirigiendo no solamente a las grandes empresas, que los dobles factores existen, que ahora iremos a por el tercero de algo que tú eres, nos falta todavía mucha parte en la cadena en la que necesitamos apoyar y concienciar y educar y ayudar a las empresas más chiquitinas de que esta parte es fundamental, de que tienen que ir implementando cada vez más medidas dentro incluso de las capacidades que incluso ahora con el kit digital, hago publicidad del kit digital, existe la parte de la ciberseguridad que hay que aprovecharla. Entonces, ¿dónde estamos mirando? Pues estamos mirando no solamente en lo que uno es capaz de tener con el compendio de todos los diferentes como tokens que hablábamos aquí, sino también ir a la biometría. Empezamos a hablar de biometría, ¿no?, a cómo validar y a la vez proteger, porque también aquí la privacidad y la protección es muy importante. Entonces, ¿hasta dónde vamos a implementar medidas que aseguren que el usuario es quien dice ser? Hay una cosa que se lleva mucho tiempo ya con el Zero Trust, y es que alguien entre a las 3 de la mañana a los sistemas y solamente trabaja de día, pues, ¿no? Entonces, todos los temas de comportamientos, de situaciones anómalas en los que estamos en este lado de la ciber, es obligatorio que también lo implementemos, ¿no? Por esa ayuda de los viajes imposibles, como alguien va a entrar 2 veces en unos minutos desde un sitio del mundo y desde otro, ¿no? Entonces, el estudio y el comportamiento y el entender cómo trabajamos en las empresas es fundamental para poner todas las medidas adicionales de monitorización, de alarmado, de todo lo demás, ¿no? Entonces, creo que no hay una solución, Dani, única, sino que al final es el refuerzo de la suma de todo lo que podamos implementar según las capacidades que cada uno tengamos. No quería hablar de cadena de suministro, lo hemos dicho, pero que me lo ponéis muy sencillo. Entonces, bueno, yo creo que, Laura, la pregunta es doble, ¿no? Primero, ¿y cuando el usuario no es tu empleado? No es el empleado, es el cliente, por un lado. Y 2, ¿y cuando el servicio encima pues no te lo prestas, lo tienes en outsourcing, lo presta un tercero? Por tanto, tenemos que vigilar, ¿no? Y vamos a hablar de regulación, ahí no entro, pero ¿qué hay de esa cadena de suministro? Third Party Compliance, ¿cómo lo estamos gestionando? Sí, al final es un poco lo que está comentando Julia. Formamos todos parte de un ecosistema, ¿no? Muchos de las pequeñas y medianas empresas de este país son clientes, son proveedores, son distribuidores de nuestros servicios. Estamos unos consumiendo servicios de los otros, ¿no? Y consumiendo datos y accediendo unos a los sistemas de otros. Y el problema es que cuando a veces se produce el incidente en uno de nosotros, pues puede acabar afectando al resto de participantes de ese ecosistema, ¿no? Incluso de formas a lo mejor inesperadas, porque puede ser que un ransomware, por ejemplo, no se te contagie, pero el hecho de que ese partner tuyo a lo mejor esté indisponible, pues sí te afecta en tus propios servicios de negocio, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que trabajar todos, y por eso es muy bueno que estemos aquí juntos las 4 operadoras, en tratar de reforzar que ciertas medidas de seguridad que son tan necesarias para, por ejemplo, proteger el tema de la identidad, ¿no? Como decíamos, cosas como el multifactor authentication, etcétera, que hagamos un esfuerzo consciente y común entre todos por empujar de eso dentro de todo nuestro ecosistema, ¿no? No solo por estar protegidos entre nosotros, sino que también pues nuestros distribuidores, nuestros clientes, nuestros partners
puedan contar con esas medidas de seguridad cuando entran a nuestros sistemas y que también en cierta medida les ayudemos o les empujemos a implantarlo ellos mismos en los suyos, porque la seguridad de todos ellos nos va a beneficiar al final, a la larga, todo el ecosistema. Claro, pero pensamos en lo que comentaba Julia, y cuando no es esa gran empresa que presta el servicio, sino es una pequeña o mediana empresa, la M de la pyme, ¿no?, que decimos muchas veces. Y además con otra variable, y me voy a permitir hacerlo así porque quedan 5 minutos y si no, no llegamos a todo, ¿no? La mayor parte, y esto creo que los datos se han dado varias veces en esta mañana, y yo creo que no tiene sentido, ¿no?, inundar de datos más allá de conocer porcentajes, la mitad o la mayoría de esos casos de ransomware pues normalmente vienen por el usuario. Al final hay... bueno, sobre todo es el correo electrónico, ahora hemos hablado del correo electrónico, también pues, el smishing y todas las variantes que hay, ¿no? Pero es el usuario que está detrás. Pero sin embargo hay otra cosa más importante. Hablamos de esas pymes y hablamos de cuando tenemos un ransom y no tenemos el personal, que decir, que está representado en este lado del escenario, hay algo relevante. Los 10 primeros pasos que nosotros damos a la hora de conocer al menos que hemos sido infectados o tenemos algún tipo de ransom son claves para la gestión del incidente. Entonces, ¿qué ocurre en esas empresas donde quizás desconocimiento, factor humano también, desde el otro lado de la gestión y falta de madurez en ese ecosistema ciber que dibujábamos, pues al final nos traslada en formato servicio un problema porque lo estamos adquiriendo como usuarios, ¿no? Entonces, bueno, esta pregunta está envenenada, ¿no? Y va para José Ramón. ¿Cómo lo ves? A ver, hay un problema además añadido que te ha faltado decir, es que nosotros no podemos hacer labores de formación y concienciación de las empresas que nos proveen, ¿vale? Entonces yo una de las cosas que veo ahí es contar con la ayuda de institutos o como hace el INCIBE, de formación de las pymes o de los ciudadanos. Nosotros tenemos charlas de concienciación, ¿vale?, fuera de lo que es la parte de empresa, en la que utilizamos mucho los recursos que el INCIBE pone a disposición de los ciudadanos. Y la satisfacción que te queda es que cuando tú lo cuentas y ves lo que hay, los recursos que pone también la Oficina de Seguridad del Internauta y cómo poder ayudar a estas empresas que no pueden reaccionar, se dan cuenta de que tienen a su alcance muchas formas de aprender por sí solos, porque están disponibles online. O sea, no tienes que digamos, lanzarte un programa de concienciación para ellos. Ellos pueden hacer autoformación y se dan cuenta, como tú bien dices, de ese factor y ese tiempo de reacción que es muy importante, cómo reaccionar, cómo actuar. Y por eso yo creo que la labor que está haciendo el INCIBE en cuanto a la concienciación de los ciudadanos, a pesar de las cifras que habéis dicho de que pocos contratan el kit digital, y eso es importante, yo creo que es vital porque, como decía al principio, no todos los usuarios tiene la misma capacidad. Hay veces que ponemos en manos de los de los usuarios herramientas que es como si a nosotros nos dieran un F-18 y lo, ala, apárcamelo, ¿vale? No tienen esa capacidad y sin embargo son los que están utilizando, los que están operando con ellas y muchas veces no se es consciente de eso. Con lo cual yo iría a la parte preventiva, que es el inicio de todo, para que una vez a partir de esa parte preventiva trabajar la parte reactiva, que es lo que estabas comentando. Tenemos, como veis, 1 minuto 50 segundos, entonces sí que me gustaría escucharos a todos, bueno, pues como si fuera una receta, ¿no?, de poner aquellos tips más relevantes como retos a futuro para mejorar esta ecuación. Y yo la pregunta que quiero que contestéis es hacia las personas, formación, certificación, pero hacia procesos, servicios y productos, certificación, cuando hablamos de terceros, y yo privo brevedad para que podamos hablar bueno, podéis hablar los 4. Si queréis, Laura. Me estás preguntando si considero la certificación necesaria. ¿Utilidad? No sé si es necesaria, o sea, posiblemente es algo que nos permitiría estandarizar, tener al menos un nivel homogéneo por el que medirnos todos y puede ser desde luego de ayuda. No sé si llegaría al punto de convertirlo en algo regulatorio o algo por el estilo, pero bueno, sí creo que puede ser una ayuda. Yo coincido con la postura, creo que ayuda, por supuesto, como tal a ese nivel y creo que entre un proveedor, por decir algo, certificado en una norma de ciberseguridad o uno no, pues en principio parece que puede ser mejor el certificado, pero también creo que no es suficiente y bueno, el tema de regular dichos certificados pues depende mucho también de cómo se plantea a nivel regulatorio, ¿no? Ya es generación de confianza. ¿Qué opináis, Julia y
José Ramón. O sea, yo ahora cuando estabas hablando de esto me estaba saliendo las campañas de la Dirección General de Tráfico de hace años, porque la seguridad, a veces no hay una segunda oportunidad, te la juegas. Entonces hay una parte de concienciación que yo creo que en la gran empresa ya hemos conseguido decir que la seguridad es cosa de todos, no es del Departamento de Seguridad, sino que todos los departamentos y además todos intentamos tener embajadores de seguridad en áreas en las que no están con nosotros, pero luego también la Dirección General de Tráfico sigue poniendo multas, porque aunque sabemos que hay que ponerse el cinturón, o sea, sigue estando esa parte de regulación, normativa, obligatoriedad, ¿no? Entonces, quizá hay una parte común de a veces no hay una segunda oportunidad en seguridad, no dejes que no poner nada, y cuando hay facilidades en determinados sitios para llegar a los mínimos, a esos basic. Y luego otra es que, bueno, a medida en la que los reglamentos, las normativas van saliendo, también va forzando a que haya cosas que es como por obligación. Con lo cual, un poco mezcla. Primero hay que estar convencido de que esto ha llegado para quedarse. Entonces, o sea, que es que hay que ser seguro. Como adjetivo, no como sustantivo. O sea, los que estamos en el INCIBE nos dedicamos a la seguridad en sustantivo, pero es que hay que actuar de forma segura en la vida individual y en la profesional, ¿no? Y es un adjetivo en cualquier cosa que hacemos. Y luego a veces, bueno, pues los palos también ayudan. No sé si era eso lo que se dice. Sí, más o menos. La receta. José Ramón. Bueno, yo haría además un cambio que se habla mucho cuando se habla de falta no sé cuántos miles, millones de profesionales de ciberseguridad. Bajo mi punto de vista, faltan miles o cientos de profesionales que sepan de ciberseguridad dentro de su día a día. Me refiero, igual que ha comentado el caso del uso del coche, pues que sepa cómo utilizar el cinturón de seguridad, cómo utilizar todas las medidas que ponen a su alcance, más que tener un ejército de personas de ciberseguridad que estén detrás a la chepa del usuario. El usuario debería estar dentro de igual que tienes pues en la vida normal temas de riesgos laborales, no conducir por la izquierda, no meterte, o sea, determinadas cosas que deberían ser intrínsecas dentro de la función y que deberían conocer para poder mejorarlo. Más que, como te digo, más que hacen falta millones de profesionales de ciberseguridad, hace falta millones de usuarios que sepan de ciberseguridad en su día a día. Muy bien, pues como sé que estamos fuera de tiempo desde hace 2 minutos, lo dejamos aquí, pero creo que es un debate bastante largo y todavía con muchísimo por hacer por delante. Muchísimas gracias a todos.